La voz humana es como una huella digital invisible. Cada vez que hablamos, nuestro sistema nervioso deja rastros microscópicos en las ondas sonoras que producimos. Y cuando mentimos, esos rastros se intensifican de formas que el oído consciente no puede detectar, pero que la tecnología forense sí puede revelar. En marzo de 2015, una mujer desapareció sin dejar rastro en las afueras de Valencia, España. Su esposo reportó la desaparición con lágrimas en los ojos y voz quebrada. La policía investigó durante meses sin encontrar nada. No había cuerpo, no había testigos, no había evidencia física, pero había algo que los investigadores no habían analizado todavía: las 47 horas de grabaciones de las entrevistas con el esposo. Y en esas cintas de audio, escondida entre palabras aparentemente sinceras, estaba la verdad. El doctor Fernando Ruiz llevaba 18 años especializándose en análisis forense de audio. No era un detective, no era un interrogador, era un psicólogo criminal con un doctorado en psicolingüística que había desarrollado un método para detectar el estrés vocal, las microfluctuaciones en la frecuencia, el tono y la cadencia que revelan cuando alguien está bajo presión psicológica extrema. Su oficina en Madrid estaba equipada con lo que él llamaba el laboratorio de la verdad, computadoras con software especializado capaz de analizar hasta 200 parámetros vocales por segundo, filtros de frecuencia que aislaban armónicos específicos y espectrogramas que convertían la voz en patrones visuales imposibles de falsificar. Cuando la policía valenciana le envió las grabaciones del caso de Laura Méndez, la mujer desaparecida, el doctor Ruiz sabía que tenía frente a él un desafío monumental. El esposo, Javier Soto, había pasado 3 interrogatorios diferentes. En todos había llorado, en todos había mostrado desesperación, y en todos los detectives habían creído que era inocente. Pero el doctor Ruiz no confiaba en lo que los oídos humanos percibían. Confiaba en lo que la ciencia podía revelar. Laura Méndez, 34 años, profesora de primaria, desapareció el 12 de marzo de 2015. Su auto fue encontrado en el estacionamiento de su escuela. Su teléfono móvil dejó de emitir señal a las 6:47 de la tarde. Exactamente 23 minutos después de que envió su último mensaje de texto a una amiga: voy camino a casa, nos vemos mañana. Javier Soto, su esposo de 8 años, llamó a la policía a las 11:30 de la noche, reportando que Laura no había llegado a casa. Su voz en la llamada al 112 sonaba frenética: no sé dónde está, no contesta, esto no es normal en ella, por favor, tienen que encontrarla. Los investigadores entrevistaron a Javier 3 veces en las primeras 72 horas. En cada entrevista, su versión era consistente. Laura había salido del trabajo. Él esperaba que llegara a casa para cenar juntos. Y cuando pasaron las horas sin noticias, comenzó a preocuparse y finalmente llamó a emergencias. No había signos de violencia doméstica en su historial. Los vecinos describían a la pareja como normal, sin problemas visibles. Los registros bancarios no mostraban transacciones sospechosas. Las cámaras de seguridad de la escuela confirmaban que Laura había salido sola de su lugar de trabajo. El caso se enfrió rápidamente, sin cuerpo, sin testigos, sin evidencia forense. La investigación llegó a un punto muerto. Javier Soto pasó de ser sospechoso a ser considerado otra víctima del caso. El esposo destrozado, que nunca sabría qué le pasó a su mujer. Hasta que, 8 años después, un fiscal asignó el caso al doctor Fernando Ruiz. ¿Qué técnica psicológica te pareció más reveladora hasta ahora? Coméntalo abajo. Suscríbete para descubrir cómo la psicología forense hace justicia cada semana. El doctor Ruiz comenzó aplicando lo que llamaba el mapa de estrés vocal. La técnica se basa en un principio psicofisiológico fundamental. Cuando una persona miente, su sistema nervioso autónomo
activa una respuesta de estrés que es imposible de controlar conscientemente. Esta respuesta afecta a los músculos laríngeos, específicamente los músculos cricotiroideos que tensan las cuerdas vocales. Cuando alguien está bajo presión psicológica extrema, estos músculos se contraen de forma imperceptible, elevando la frecuencia fundamental de la voz entre 3 y 8 hercios. El Dr. Ruiz cargó la primera entrevista de Javier Soto en su software de análisis. La entrevista duraba 1 hora y 47 minutos. Él no escuchó el audio de forma tradicional. En cambio, observó el espectrograma, una representación visual donde cada palabra se convertía en patrones de color que revelaban frecuencias, armónicos y micropausas. Y entonces lo vio. En el minuto 34 de la entrevista, cuando el detective le preguntó ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposa? La voz de Javier respondió: en la mañana, antes de que se fuera al trabajo. Pero el espectrograma mostraba algo que el oído humano no había detectado: un salto de frecuencia de 6,2 hercios antes de pronunciar la palabra mañana. Para el Dr. Ruiz, esto era una señal de alerta. El cerebro humano procesa la mentira milisegundos antes de articularla, y en ese intervalo microscópico, el sistema nervioso ya está reaccionando al estrés cognitivo de fabricar información falsa. Pero una anomalía no era suficiente, necesitaba un patrón. El Dr. Ruiz analizó las 3 entrevistas completas, marcando cada vez que Javier mencionaba el último momento que vio a Laura. En total, había 11 referencias a ese momento crucial, y en 9 de esas 11 referencias, el espectrograma mostraba el mismo salto de frecuencia, siempre en la palabra clave que describía el momento temporal. Esto no era casualidad, era un patrón de estrés vocal asociado específicamente a la fabricación de una coartada temporal. Pero el Dr. Ruiz fue más allá del análisis de frecuencia. Aplicó una segunda técnica, el análisis de micropausas cognitivas. Cuando una persona recuerda un evento real, su cerebro accede a la memoria episódica de forma fluida. El tiempo de recuperación neuronal de un recuerdo genuino es de aproximadamente 180 a 220 milisegundos. Pero cuando alguien inventa información, el cerebro tiene que construir la narrativa en tiempo real, y ese proceso requiere entre 340 y 480 milisegundos adicionales. Estas micropausas son invisibles para el oído humano, pero el software del Dr. Ruiz podía medirlas con precisión de 1 milisegundo. En la segunda entrevista, cuando le preguntaron a Javier ¿qué hicieron ustedes la noche anterior a la desaparición?, él describió una cena tranquila, una película en Netflix, y que se fueron a dormir alrededor de las 11 de la noche. El Dr. Ruiz comparó esa pausa con otras respuestas donde Javier describía eventos verificables como dónde trabajaba su esposa o cuántos años llevaban casados. La diferencia era estadísticamente significativa. Javier estaba construyendo la narrativa de la noche anterior en tiempo real, no recuperándola de la memoria. Pero lo más revelador vino cuando el Dr. Ruiz analizó la tercera entrevista, realizada 48 horas después de la segunda. Cuando le volvieron a preguntar sobre la noche anterior a la desaparición, Javier dio una respuesta casi idéntica. ¿Qué significaba esto? Que Javier estaba reconstruyendo la misma mentira cada vez. Si fuera un recuerdo genuino, la pausa habría sido consistente o incluso más corta en la segunda ocasión, porque el cerebro ya había accedido a esa información antes. Pero al ser una fabricación, necesitaba reconstruirla desde cero cada vez. ¿Habrías detectado estas micropausas en el testimonio? Escribe en los comentarios qué señal te habría alertado. El Dr. Ruiz tenía 2 patrones de estrés vocal sólidos, pero necesitaba la prueba definitiva, y la encontró aplicando la técnica más sofisticada de su arsenal, el análisis de consonancia emocional.
Cuando una persona experimenta una emoción genuina, todas las dimensiones de su voz se alinean. El tono, el volumen, la velocidad y la textura armónica se mueven en la misma dirección emocional. Si alguien está genuinamente angustiado, su voz baja de tono, el volumen fluctúa irregularmente, la velocidad aumenta y los armónicos superiores se suprimen. Pero cuando alguien finge una emoción, el cerebro no puede coordinar todas estas variables simultáneamente. Alguna dimensión siempre se desincroniza. El Dr. Ruiz aisló los momentos donde Javier expresaba desesperación por encontrar a Laura. En total, había 23 segmentos donde lloraba o su voz se quebraba emocionalmente. Y en 21 de esos 23 segmentos encontró una disonancia crítica, mientras el tono de su voz bajaba, como esperaríamos en alguien angustiado. Sus armónicos superiores permanecían estables o incluso aumentaban ligeramente. Esto es imposible en una emoción genuina. Los armónicos superiores son producto de la tensión de las cuerdas vocales. Si alguien está realmente angustiado, esas cuerdas se relajan y los armónicos superiores desaparecen. Pero Javier estaba forzando su voz a sonar quebrada, mientras inconscientemente mantenía la tensión vocal necesaria para controlar la actuación. Era la firma acústica de una emoción fingida. El Dr. Ruiz compiló un informe de 87 páginas con gráficos espectrales, tablas de frecuencias y análisis estadístico. Su conclusión era irrefutable desde el punto de vista científico. Javier Soto había mostrado 3 patrones de engaño vocal consistentes en las 47 horas de entrevistas. 1. Estrés de frecuencia, asociado a la coartada temporal. 2. Micropausas cognitivas incompatibles con memoria episódica genuina. 3. Disonancia armónica en expresiones emocionales fingidas. El fiscal del caso presentó el informe del Dr. Ruiz a un juez. Basándose en el análisis vocal, se emitió una nueva orden de registro en la propiedad de Javier Soto, esta vez enfocándose en áreas que no habían sido revisadas exhaustivamente 8 años atrás. En el jardín trasero, bajo una losa de concreto que Javier había instalado para ampliar el patio, 3 semanas después de la desaparición de Laura, los investigadores encontraron restos humanos. El análisis de ADN confirmó que eran los restos de Laura Méndez. Confrontado con la evidencia física y el análisis vocal del Dr. Ruiz, Javier Soto finalmente confesó. Admitió que había estrangulado a Laura durante una discusión la noche del 11 de marzo, 24 horas antes de la supuesta desaparición. Había escondido el cuerpo temporalmente en el maletero de su propio auto, reportado la desaparición como una cortina de humo y luego enterrado el cuerpo en el jardín. La última vez que vio a Laura no fue en la mañana del 12 de marzo, como había repetido una y otra vez en las entrevistas. Fue la noche del 11, cuando la vida de ella terminó. La madre de Laura Méndez, que había pasado 8 años sin saber qué le había pasado a su hija, asistió al juicio. Cuando el Dr. Ruiz testificó sobre su análisis, ella escuchó en silencio mientras las grabaciones de Javier eran reproducidas en la sala, esta vez acompañadas de los espectrogramas que revelaban cada mentira. Al final de su testimonio, la madre se acercó al Dr. Ruiz y le dijo algo que él nunca olvidaría. Gracias por escuchar lo que nosotros no pudimos oír. Mi hija finalmente puede descansar en paz. En septiembre de 2023, Javier Soto fue condenado a 22 años de prisión por homicidio. El juez, en su sentencia, destacó que el análisis de estrés vocal del Dr. Ruiz había sido la pieza clave que permitió reabrir un caso que parecía imposible de resolver. La voz de Javier había mentido durante 47 horas de entrevistas, pero la ciencia había escuchado más allá de las palabras. ¿Conoces otro caso donde la psicología sirvió la justicia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete para más análisis que revelan cómo la mente humana expone la verdad. Este caso nos enseña algo fundamental sobre la psicología forense. La verdad
no siempre está en lo que alguien dice, sino en cómo lo dice. El cerebro humano no puede mentir perfectamente, porque el estrés de la mentira deja rastros que trascienden nuestra capacidad de control consciente. La voz de Javier Soto sonaba convincente para los oídos humanos, pero para la ciencia, cada palabra era una confesión microscópica. Y 8 años después, esa confesión invisible finalmente hizo justicia.